Su padre llegó sin avisar para darle una sorpresa, pero encontró a su hija encadenada y susurrando: mi esposo y su mamá me dejaron aquí para morir. Si todavía sigue viva, es porque nadie se ha atrevido a abrir esa puerta. Eso fue lo primero que pensé cuando bajé del taxi frente a la casa de mi hija en Juriquilla, Querétaro. El sol de media mañana caía blanco sobre las bardas, pero la casa se veía fría. Demasiado quieta. Ni música, ni pasos, ni ese olor a café que Mariana siempre dejaba escapar por la ventana de la cocina cuando sabía que iba a visitarla. Yo soy Miguel Hernández, tengo 67 años. Durante más de 3 décadas trabajé investigando fraudes financieros para la Fiscalía, y hay cosas que uno aprende a reconocer aunque nadie las diga en voz alta: una firma temblorosa, una cuenta vaciada con paciencia, una mentira vestida de explicación elegante. Y una hija pidiendo ayuda sin poder pronunciar la palabra ayuda. Mariana era mi única hija. 2 años antes se había casado con Diego Salvatierra, un hombre correcto en apariencia, de esos que saludan fuerte, hablan bonito en las reuniones y siempre encuentran la frase perfecta para cerrar una conversación incómoda. Su madre, Leticia, era viuda, orgullosa y de esas personas que invaden una casa con una sonrisa, como si la intromisión fuera cariño. Desde el primer día algo en ella me hizo ruido. Pero Mariana estaba enamorada. Y después de perder a mi esposa, yo tenía miedo de convertirme en ese padre que confunde protección con control. Así que me fui a Mérida cuando Mariana insistió. Papá, no te preocupes por mí. Diego me cuida. Yo quise creerle. A veces el amor de un padre también se equivoca por cansancio. La última llamada fue el martes, 14 de mayo, a las 8:17 de la noche. La anoté después, no porque fuera sentimental, sino porque los viejos investigadores no olvidamos una hora cuando algo suena mal. Mariana habló bajito. No como quien está cansada, sino como quien está calculando si alguien detrás de una puerta puede escucharla. Me dijo que no podía viajar. Que estaba débil. Que Diego la estaba ayudando con sus cuentas. Cuando le pregunté si todo estaba bien, hubo un silencio de 4 segundos. 4 segundos pueden decir más que una confesión. Luego respondió: sí, papá, todo bien. Pero no era su voz. Era miedo usando su garganta. Compré un boleto de avión esa misma noche. El recibo marcó 10:46 de la noche. Llegué a Querétaro un martes por la mañana y tomé un taxi directo a su casa. No llamé. No mandé mensaje. No avisé a Diego. Si mi hija estaba bien, me regañaría por dramático. Si no lo estaba, necesitaba verla sin filtros. La puerta principal estaba sin seguro. Ese fue el primer golpe en el estómago. Mariana era cuidadosa. Yo mismo le enseñé desde niña a revisar puertas, ventanas y rutas de salida. Entré despacio, con las llaves en la mano y la boca seca. ¿Mariana? ¿Diego? Nada. La sala tenía los cojines torcidos. En la mesa había un vaso con agua vieja, una servilleta endurecida y un sobremanila sin cerrar. El refrigerador seguía zumbando. En alguna parte, una gota caía contra metal con una paciencia insoportable. Entonces escuché el sonido. Un quejido bajito. Ahogado. No venía de la sala ni de la recámara. Venía del patio trasero, cerca del cuarto de servicio. Caminé hacia allá y vi la puerta cerrada con llave desde afuera. No pregunté. No razoné. Tomé una maceta pesada que Mariana tenía junto al lavadero y golpeé la chapa 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el metal cedió. Cuando abrí, el olor me hizo retroceder. No era humedad. No era encierro. Era abandono. Mariana estaba en el suelo, encadenada a una estructura metálica, con el tobillo hinchado, la ropa sucia y el rostro marcado por moretones viejos y nuevos. Tenía los labios partidos. Los ojos hundidos. La piel de las muñecas raspada de tanto intentar moverse. Papá, susurró. Sentí que el mundo se me partía sin hacer ruido. Me arrodillé junto a ella, buscando la cerradura de la cadena con manos torpes.
Toda mi vida había leído contratos falsos, rastreado transferencias, sentado frente a ladrones que lloraban cuando los atrapaban. Pero nada me había preparado para tocar el tobillo de mi hija y sentir el frío del metal donde debía haber piel libre. ¿Quién te hizo esto? Mariana tragó saliva. Sus palabras salieron rotas, como vidrio envuelto en sangre. Diego y su mamá se fueron a Cancún. Dijeron que cuando regresaran, yo ya no iba a ser un problema. Encontré unas pinzas de corte colgadas en la pared. Las usé con tanta fuerza que me abrí la palma. La cadena se dio con un chasquido seco, y Mariana se aferró a mi camisa como si mi cuerpo fuera la única puerta abierta del mundo. Marqué al 911 a las 11:38 de la mañana. Mientras esperaba, vi la cubeta en una esquina, la botella vacía de agua, la cobija vieja, el plato con restos secos que nadie había tocado en días. Luego vi el sobre Manila que había quedado en la mesa de la sala y entendí que aquello no era un arranque de ira. Era un proceso. Los crueles improvisan golpes. Los codiciosos dejan papeles. Papá, dijo Mariana, con la voz casi perdida, querían quedarse con todo. La casa, mis cuentas, todo lo de mamá. La levanté entre mis brazos. Pesaba menos que cuando tenía 15 años y se quedaba dormida viendo películas con su madre. El uniforme de los paramédicos entró por la puerta 10 minutos después. Uno de ellos se quedó inmóvil al verla. El otro bajó la mirada, como si mirar demasiado fuera otra forma de herirla. La policía tomó fotografías del cuarto de servicio. Fotografías de la cadena. De la chapa rota. De la botella. De las marcas en el piso. Un agente escribió privación de la libertad en una hoja de reporte preliminar, y yo vi cómo la punta de su pluma se detenía un segundo cuando Mariana intentó cubrirse los brazos. En el hospital, mientras le ponían suero, mi hija empezó a hablar por partes. 6 meses de control. Primero el celular. Luego las tarjetas. Después Leticia se instaló por unas semanas y comenzó a revisar cajones, llamadas, estados de cuenta. Cuando Mariana intentó llamarme, Diego la golpeó. Cuando se negó a firmar documentos, la encerraron. Me obligaron a transferir dinero, dijo, llorando sin fuerza. Casi todo lo que mamá me dejó. La herencia de mi esposa. Más de 15 millones de pesos. No sentí rabia al principio. Eso vino después. Lo primero fue una calma horrible, antigua, la misma que me llegaba cuando un defraudador cometía el error de dejar una ruta clara entre su sonrisa y su cuenta bancaria. Pedí copia del ingreso hospitalario. Pedí que fotografiaran cada lesión. Pedí el folio del reporte policial. Guardé el boleto de avión, el recibo del taxi y la hora exacta de la llamada al 911. Luego abrí el sobre Manila de la sala con una servilleta alrededor de los dedos. Dentro había copias de transferencias, un poder notarial incompleto y una hoja con la firma de Mariana practicada varias veces. Mi hija no solo había sido encerrada, había sido convertida en trámite. Diego y Leticia estaban en Cancún, tomando el sol, creyendo que Mariana moriría sola y que nadie haría preguntas. Lo que no sabían era que el viejo al que llamaban exagerado todavía recordaba cómo seguir el dinero, cómo leer una mentira y cómo hacer que una puerta se abriera desde el otro lado. A las 3:12 de la tarde, mientras Mariana dormía con su mano atrapada en la mía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Diego. Decía, Don Miguel, qué sorpresa. Acabo de ver que estuvo en la casa. ¿Está Mariana con usted? Miré a mi hija, miré el reporte policial sobre la mesa y escribí una sola respuesta. Pero antes de enviarla, llegó otra foto desde el número de Diego, una foto tomada frente al mar en Cancún. Y en la muñeca de Leticia brillaba la pulsera de oro que mi esposa le había dejado a Mariana antes de morir.